Está muy de moda hoy en día el tener honor. El que si digo una palabra, digo una frase, dependiendo en qué contexto la diga, tengo que cumplirla. Lo que dices luego te será probado. Está muy de moda en nuestra sociedad ver la corrupción, ver el soborno. Hay quienes piensan que la corrupción es un fenómeno reciente en la sociedad, pero si lo fuera no habría tantas advertencias bíblicas en su contra. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, éste habitará en las alturas. Fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Isaías capítulo 33, versículo 15 y 16. Hoy quiero hablarte de un hombre de la Biblia que no se dejó corromper por la sociedad, que no se dejó corromper por sus amigos. Era un hombre valeroso, era un hombre que sufrió pruebas, era un hombre que lo había perdido todo. Fue un hombre sin precio, un hombre al que no se le podía comprar fácilmente. Un hombre que estaba casado, tenía hijos, tenía ganados, pero una vez lo perdió todo. Fue un hombre que era sabio. Fue un hombre que no aceptó el soborno, que fue incluso tentado a hacerlo. Hasta su mujer le dijo que maldijera a Dios y que se muriera. Fue un hombre que tuvo un corazón tan grande y tan alineado a Dios que no se corrompió. La Biblia habla sobre la corrupción. La Biblia habla sobre un hombre que no se dejó manchar por el mundo. Seguramente sabes qué personaje vamos a hablarte en este día. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Versículo 11, Job capítulo 1. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Todo hombre tiene su precio. Solo falta saber cuál es. Esta es una frase muy conocida. La dijo hace unos años atrás el duque de Otranto, Joseph Fouché, y esto significa que toda persona podría llegar a cambiar sus valores, sus principios, si le dan o le ofrecen algo superior a lo que tiene.
Esto pasa hoy en día mucho en el deporte, sobre todo en los futbolistas. Futbolistas que prometen amor eterno a su club y de repente le llega una oferta mareante de millones de dólares, millones de euros, y todo lo que había dicho en días anteriores se va, se lo lleva el viento, cae en saco roto. Hacen una promesa por su palabra, hablan pero luego no cumplen. Todo hombre tiene su precio. Solo hace falta saber cuál es. Y esto era exactamente lo que Satanás pensaba de Job, que su fidelidad y su integridad no eran verdaderas. Solamente era una respuesta a lo que Dios le daba. La frase que Satanás le dijo a Dios, ¿acaso teme a Job a Dios de balde?, significa que Job te teme y es fiel porque lo tienes comprado con tus favores, porque le bendices y es normal que te honre, es normal que te sirva. Por eso Satanás menciona todas las bendiciones y el favor de Dios sobre la vida de Job. ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿Al trabajo de sus manos has dado bendición? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Satanás creyó que podía doblegar la fidelidad de Job dándole algo que Satanás creía que era más grande que las bendiciones y el favor de Dios. El dolor y el sufrimiento, al hacerlo perder todo lo que tenía, esa era la única forma de probar a Job. Vamos a traer dolor, vamos a traer sufrimiento a su vida, vamos a quitarle todo lo que tiene. Ya verás cómo te va a maldecir, ya verás cómo su actitud hacia ti cambia. Acabamos de leerlo en el versículo 11. Pero extienda ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Cuántas veces nosotros hemos perdido a lo mejor algo que teníamos de mucho valor? No hablo de material, que podría ser, algo de que podría estar en nuestro corazón a lo que amamos mucho. Un ser querido, por ejemplo, y de repente ese familiar, ese ser querido ha enfermado o ha fallecido. Lo primero que sale por nuestra boca no es agradecimiento a Dios. Lo primero que sale por nuestra boca no es gloria a Dios, sino duda, preguntas, momentos de tensión, queja contra Dios. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Job capítulo o versículo 13 en adelante, versículo 9, capítulo 1, dice que un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que ésta hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. En estos versículos del 13 al 19 vemos las malas noticias que estos criados que habían sobrevivido le llevan a Job. Noticias trágicas, noticias que a uno le pueden destruir por completo. Satanás se llevó una gran sorpresa con Job. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró.
y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job era un hombre sin precio. Job era un hombre fiel a Dios. Su amor por el Señor era fiel, era verdadero. El amor a Dios y la fidelidad de Job no estaban condicionadas a lo que Job recibía de Dios o a lo que dejaba de recibir ni a lo que perdía. El amor y la fidelidad de Job eran incondicionales. Y como te comentaba al principio, el soborno, la corrupción, hoy en día esto lo puedes ver en nuestra sociedad. Puedes ver incluso a hombres de Dios, a mujeres de Dios corrompidas. La palabra de Dios habla sobre la advertencia contra la corrupción en el servicio civil. Lucas capítulo 3, verso 12 y 13. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. Aquí habla sobre la corrupción en el servicio civil. La palabra de Dios también en Lucas capítulo 3, verso 14 habla sobre la corrupción policial. Versículo 14, también le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, contentaos con vuestro trabajo, contentaos con vuestro salario. Eso estaba diciendo Jesús. Hablaba contra la corrupción policial que hoy en día también tenemos en nuestra sociedad. Se habla mucho de la corrupción del FBI hoy en Estados Unidos, ocultando documentos, ocultando archivos, destruyendo portátiles que contenían información sobre sobornos, sobre corrupción. Se habla mucho de la policía corrupta en el sur de América. Se habla mucho de la corrupción en el poder judicial. Y de esto habla Deuteronomio capítulo 16, verso 19. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Éxodo capítulo 23, verso 8 también habla de esto, contra la corrupción en el poder judicial. No aceptarás soborno, porque el soborno ciega aún al de vista clara y pervierte las palabras del justo. El impío recibe soborno bajo el manto para pervertir las sendas del derecho. Levítico capítulo 19, verso 15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Estas son advertencias contra la corrupción en el poder judicial. Y Job se vio inmerso en estos momentos de su vida. Corrupción policial, corrupción en el poder judicial. El enemigo quería corromper su vida, hasta su propia esposa quería corromper su corazón. ¿No te das cuenta, Job, que todo esto te lo está quitando Dios? ¿No te das cuenta, Job, que hay algo en tu vida que no está funcionando? Job, ¿por qué no maldices a Dios si te mueres? Job, ¿por qué no te olvidas de Él? Te ha dado cosas, te ha dado posesiones, pero ahora te las está quitando. En esos tiempos también había corrupción en el poder ejecutivo. El rey con justicia afianza la tierra, pero el hombre que acepta soborno la destruye. Es abominación para los reyes cometer iniquidad, porque el trono se afianza en la justicia. La palabra de Dios también habla sobre asesores corruptos, y podríamos decir que los amigos de Job, hasta su propia esposa, eran asesores o eran amigos corruptos. Quita al malo de delante del rey y su trono se afianzará en la justicia. Job era un hombre que no se le podía comprar. Satanás intentó comprar a Job y no lo consiguió.
Job era un hombre que dependía de Dios. Ahora bien, al igual que vemos el amor y la fidelidad de Job, vemos que su amor a Dios era incondicional, vamos a trasladar la historia de Job a nuestra vida. Hay muchos cristianos que seguimos a Dios y le servimos por las bendiciones que nos da, por su protección, por sus milagros en nuestra vida, pero cuando la vida nos da sufrimientos, cuando la vida nos da dolor, cuando nos da enfermedad, cambiamos nuestras prioridades. Abandonamos al Señor, dejamos su iglesia, menospreciamos nuestros ministerios en la iglesia, incluso aceptamos sobornos, incluso nos volvemos corruptos. En el poder ejecutivo, en el poder legislativo, en todo lo que tiene que ver con las finanzas, en el servicio civil, en la corrupción policial, en el poder judicial. Nos volvemos corruptos. Nuestro corazón se llena de pecado. Hay muchas personas que después de vivir una situación difícil, su vida ya no es la misma, ya no es igual. Jesús, en un momento de su ministerio, se gira a la multitud y le dice: mira, me seguís a mí porque os he dado de comer. Me seguís a mí por los milagros que hago. Me seguís a mí para pasar el rato. Pero no me seguís a mí porque hay un interés real en conocerme. No me seguís a mí porque queréis conocer lo que yo os estoy hablando. Me seguís por curiosidad. Pero no me seguís por quién soy yo. Hay muchos cristianos que siguen a Dios y sirven a Dios por las bendiciones que les da. Pero cuando llega la prueba, ¿dónde están? Job fue un hombre que, a pesar de tener todo y perderlo todo, fue fiel a Dios. Parece que en nuestra vida hay un cartel que dice: seguiré al Señor siempre y cuando en mi vida no haya pruebas, dolor, aflicción o enfermedad. Hay muchos cristianos que se dejan comprar, que apenas llega una crítica, un conflicto en la iglesia, una burla, lo que hacen es darle la espalda al Señor. ¿Cómo pudo Job ser un hombre sin precio? ¿Cómo pudo Job ser un hombre fiel a Dios? Job sabía que todo lo que le pasaba en su vida estaba bajo el control y la voluntad de Dios. Versículo 20 y 21, Job capítulo 1. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job sabía que todo era para bien. Hay un versículo muy conocido, Romanos capítulo 8, verso 28, si no me equivoco: a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Job sabía que todo lo que pasaba en su vida estaba bajo el control y la voluntad de Dios. Job pudo adorar a Dios aún en medio del peor momento de su vida, porque comprendía que todo lo que tenía venía de Dios y que todo le pertenecía a Él. Job comprendía que no somos dueños, sino que el dueño es Dios y que nosotros somos administradores de sus bendiciones. Comprendía que como dueño Dios tiene la autoridad para dar como también para quitar. Por eso su corazón no estaba en las cosas ni en las personas, sino primeramente en Dios. Y aquí está el problema que muchas veces cometemos nosotros. Depositamos nuestra fe, nuestra confianza en las posesiones que tenemos, en la economía que tenemos. Depositamos nuestra fe en hombres y en mujeres. Y después esos hombres y mujeres nos fallan. La palabra habla de no confiar en el hombre. Maldito el varón que confía en el hombre. Habla del varón,
no del hombre que confía en el hombre. Habla del varón que confía en el hombre. La palabra de Dios, cuando habla de varón, se refiere a la persona que es seguidora de Cristo. Se refiere a la persona que conoce a Dios y vive bajo su voluntad. Se nos llama varones. Por eso ese versículo dice, maldito el varón que confía en el hombre. No dice maldito el hombre o la mujer que confía en el hombre. Maldito el varón. Y cuando habla de varón, también habla de mujer, mete a la mujer en ese grupo. Job pudo adorar a Dios aún en medio del peor momento de su vida, cuando todos le dieron la espalda, sus amigos, su mujer. Él confió en Dios. Job sabía que todo lo que le pasaba en su vida estaba bajo el control y la voluntad de Dios. Job sabía que Dios, como dueño de todo, tiene un propósito en todo lo que permite en nuestra vida. Versículo 22. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Ponte en la situación de Job. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Seguramente nosotros hubiéramos culpado a Dios. Seguramente nosotros nos hubiéramos quejado contra Dios. Seguramente le hubiéramos echado a Él la culpa de todo. Esto me está pasando por Dios. ¿Por qué lo has permitido, Dios? Y esa no es la actitud. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job lo perdió todo en un solo momento. Sus hijos, su ganado, sus sirvientes, pero no perdió su confianza en Dios. Él no atribuyó al Señor despropósito alguno. La palabra despropósito significa algo sin sentido, algo que no tiene lógica. Job confiaba que Dios es el dueño de todo lo que él tenía, y si él había permitido que lo perdiera todo es porque Dios tenía un propósito, había un plan. A veces no entendemos por qué el Señor actúa de algunas maneras que van en contra de nuestra voluntad, ¿verdad? A veces no entendemos por qué el Señor permite que llegue la enfermedad a los seres queridos. A veces no entendemos por qué hombres y mujeres de Dios pierden la vida. A veces no entendemos por qué Dios actúa de una manera, pero tiene un propósito. Job no tenía precio. Job no se dejaba sobornar ni comprar ni por Satanás, ni por sus amigos, ni por su mujer. Hoy vemos en nuestra sociedad que el hombre está corrupto. Hay sobornos. Vemos que nuestros gobernantes, los políticos, la mayoría de ellos están comprados. La mayoría de ellos aceptan sobornos. La mayoría de ellos están a favor de este tipo de actos. Están a favor incluso de leyes que van en contra de nuestras creencias. La palabra de Dios advierte contra la corrupción, contra el soborno. Y Job fue un hombre que no se dejó manipular. Job fue un hombre fiel a Dios, de principio a fin. Job no tenía precio porque entendió que él no era el dueño, sino que todo es de Dios. Y eso es exactamente lo que nosotros como cristianos debemos comprender. Dios es el dueño de mi vida, de mi familia, de mi negocio, de lo que tengo. Por lo tanto, si Dios permite que algo pase, es porque hay un propósito bueno, es porque Él tiene algo bueno para mí. Además, nuestra vida ya fue pagada por la sangre de Cristo. Cada uno de nosotros debe procurar ser hombre y mujer sin precio, que no se deje comprar. Reconoce que Dios no quiere comprar nuestro amor ni nuestro servicio, sino que le adoramos y le servimos no por lo que Él nos da, sino porque Él es nuestro Dios, es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Y cuando vengan los tiempos de prueba, de pérdidas, de dolor, podemos reconocer que Dios es bueno. Y lo que Él le permite tiene un propósito bueno, tiene un propósito agradable y perfecto. Aunque no lo comprendamos, aunque no lo entendamos, sigamos siendo fieles a Dios. Demostremos
a Dios amor, fidelidad, como lo hizo Job. Job no se dejó manipular por las situaciones. Job no se entregó a lo que decía Satanás. Satanás dijo a Dios, ya verás, quítale todo, ya verás cómo va a blasfemar contra ti. Perdió todo, pero aún así fue fiel a Dios. Muchas veces nosotros cuando perdemos todo, cuando llega la prueba, cuando llega la enfermedad, cuando llegan los momentos difíciles a nuestra vida, nos rendimos. Pecamos. Esto es muy natural verlo en películas, ¿verdad? Es muy común. Uno ve una película, hay un protagonista con una familia y a lo mejor esa familia está pasando por un tiempo difícil. El marido, el esposo decide actuar en consecuencia a esa situación. Por ejemplo, mi hijo está enfermo. Hay una película muy conocida de Denzel Washington que uno de sus hijos, el hijo que tiene, el primogénito, está enfermo. Y necesita dinero, y ese dinero no lo tiene. Vende todas sus posesiones, vende todo, pero no le llega. Va al hospital para que puedan hacer algo por su hijo. Y no les ayudan. Y decide secuestrar un hospital con la gente dentro. Te cuento esto porque muchas veces nosotros, cuando llegan esos momentos duros a nuestra vida, nos corrompemos. Aceptamos sobornos. ¿Cuántas personas han aceptado sobornos? Porque a lo mejor no llegan a fin de mes. Y han aceptado trabajos que son ilícitos, porque no llegan a fin de mes. Job lo perdió todo. Y en esa situación Job tenía derecho a quejarse contra Dios, pero no se quejó contra él. Fue fiel, se humilló, adoró en la presencia de Dios. Y aquí está la clave de la vida, del testimonio de Job. Dios me ha bendecido y le voy a servir. Dios me ha quitado todo, ha permitido que llegue el dolor, la enfermedad a mi vida, la prueba, pero aún así le voy a servir. Dice que que Job entró en la presencia de Dios y adoró. Aquí está la clave de todo. Vienen pruebas a tu vida, viene aflicción, busca la presencia de Dios. Y como dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios glorificado. Dios me ha bendecido, le voy a bendecir, le voy a glorificar, le voy a honrar. Dios ha permitido que llegue situación difícil a mi vida, le voy a seguir adorando, le voy a seguir sirviendo. Y nos cuesta, porque es fácil decirlo, pero cuando estemos en esa situación, ¿qué haremos? ¿Qué haremos nosotros? Job es un ejemplo a seguir, un ejemplo de un hombre que no se dejó manipular por las circunstancias. No hubo corrupción, no hubo soborno en la vida de Job. Hubo fidelidad a Dios. Esa es la actitud, este es el mensaje. Ser fiel a Dios en todo momento, en lo bueno y en lo malo.